El día de hoy vamos a encargarnos a resolver un problema el cual nos dice hallar un tercer punto a partir de dos puntos ya existentes. Aquí nos dan el punto 1 y el punto 2. El tercer punto tiene como características que su ángulo va a ser la suma de los ángulos de los dos primeros puntos. O sea, el ángulo que tenga este punto y este punto van a ser el ángulo del su suma van a ser el ángulo del tercer punto. Y su magnitud será igual al producto de las magnitudes de los dos primeros. Entonces vamos a empezar primeramente graficando nuestros puntos que ya nos dieron. El primer punto vamos a colocarlo aquí, le vamos a poner punto 1 y el otro será acá como punto 2. Ubicamos entonces el primer punto que nos dice 4, nos ubicamos en el número 4 de las ejes del eje X y luego menos 4 en eje Y. Está aquí. Entonces nuestro punto aproximadamente quedaría en este espacio. Vamos a hacer algo acá así y aquí está nuestro primer punto. Entonces si nosotros despejamos este punto, nos vamos a dar cuenta que tenemos un triángulo parecido a este. Voy a hacerlo por acá, chico, en esta parte. Vamos a hacerlo así, algo así. Este va a ser el eje de las Y y este es de las X, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el eje de las X tenemos como valor 4 y en el de las Y otra vez 4. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos un triángulo notable de 45 grados, es decir, que en este tiene que tener a la fuerza 45 grados y aquí otros 45 grados. Y conociendo este triángulo notable podemos deducir que su magnitud va a ser igual al mismo valor de los catetos, solamente afectado por el producto de una raíz de 2. Ya obteniendo esto, vamos a ir poniéndonos aquí nuestros datos. Nuestro punto 1 tiene como magnitud 4 raíz de 2. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues conocer su ángulo, que ya aquí lo marcamos, pero si nos damos cuenta, si vemos los ángulos empiezan a contar desde donde inicia el X en el positivo y da toda la vuelta hasta llegar a... Como decíamos, aquí el ángulo se empieza a medir desde el inicio de las X positivas y da la vuelta. Entonces tenemos 180 grados de aquí más 90 grados de este cuadrante, son 270 grados más 45 grados que tenemos aquí, nos da un ángulo, vamos a ponerlo por aquí, un ángulo de 315 grados. Ahora vamos con el punto 2. Nos dice que debemos avanzar 0 puntos en el eje de las X, estamos en el inicio, y menos 2 en el eje de las Y, entonces nos vamos a ubicar en este punto. Ya de partida vamos a poner los datos del punto 2, su magnitud es fácil de ubicar, puesto que está en un solo eje y su magnitud va a ser de menos 2. Y su ángulo pues también es un poco más fácil de ubicar, nos damos cuenta que son ángulos pues un poco más notables, son 180 más 90 de aquí, pues son 270, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí con un ángulo de 270 grados. Ahora para el punto 3 nos dice que tenemos que su magnitud va a ser igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo. Vamos a sustituir los valores y tenemos que la magnitud del primero es 4 raíz de 2, 4 raíz de 2 y esto se va a multiplicar por menos 2. Esta es la operación que nos compete realizar y aquí obtendremos nuestra magnitud del tercer punto. Ahora, para obtener el ángulo nos dice que el ángulo del tercer punto va a ser igual a la suma de los primeros ángulos de los puntos que ya teníamos. En este caso, sustituyendo la fórmula, vamos a obtener que el primer ángulo tiene un ángulo de 315 grados y el otro de 270 grados. Bueno, ahora vamos a seguir con un siguiente ejemplo. Aquí nos dan los puntos, el punto 1 y el punto 2. Como primer paso, como en el ejercicio anterior, vamos a ubicar estos puntos. Nos dice que el primer punto está en el punto 2
y en el eje de las X 2 por raíz de 3 es aproximadamente por aquí. Vamos nosotros a hacer nuestro punteo para ubicar nuestro punto y más o menos hasta aquí. Despejando esto vamos a tener un triángulo que va a tener las siguientes medidas. Este en el eje de las X y aquí recordemos que tenía 2 por raíz de 3. Esto, si se dan cuenta, nos recuerda al triángulo notable de 60 grados, el cual nos dice que su base es el doble, perdón, que su hipotenusa es el doble de su base. Entonces aquí tenemos el 4, ¿no? Que es el doble. Y que su altura pues solamente es el valor de la base afectado por el producto de la raíz de 3. Entonces en el punto 1 nosotros ya ubicamos su magnitud, que es de 4, y su ángulo, pues como vemos aquí, recordemos que el ángulo de 60 grados siempre se ubica entre la hipotenusa y su base. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos el ángulo de 60 grados y aquí un ángulo de 90. Entonces para completar los 180 grados que todo triángulo debe de tener, nos va a hacer falta pues 30, pero eso es como extra, ¿no? Entonces el ángulo que se forma aquí entre la base y la hipotenusa son de 60 grados. Entonces nuestro ángulo va a ser igual a 60 grados. Ahora vamos con nuestro punto 2. Vamos a ubicar su magnitud. Vamos a ubicarlo primero en el plano. Nos dice que de igual forma está en el punto 2, pero esta vez en el eje de la Y está con menos, con negativo, entonces lo tenemos aproximadamente por aquí. Hacemos nuestros puntitos y ubicamos nuestro punto. Perdón, y entonces si nos damos cuenta formamos otro triángulo. Vamos a ponerlo por aquí. En el eje de las X recordábamos que teníamos 2 y aquí en el eje de las Y menos 2 por raíz de 3, ¿no? Igual que el mismo triángulo es un triángulo de 60 grados, aquí tenemos entonces la magnitud de 4, la vamos poniendo de una vez, 4, y el ángulo, ¿cómo lo vamos a sacar? Recordemos que entre aquí y aquí hay 60 grados, porque entre hipotenusa y base es donde se forma el ángulo de 60 grados, y aquí tenemos 90, entonces aquí 30 grados, ¿no? Y aquí sí nos va a servir, puesto que esto que está aquí son 30 grados, entonces sumamos 180 más 90, 270, más 30, pues tenemos un ángulo de 300 grados. Ya teniendo estos datos, vamos a obtener los datos de nuestro tercer punto, que nos dice que es en el ángulo va a ser igual a la suma del primer ángulo más el segundo. Sustituimos los valores del tercer punto, el ángulo del primero eran 60 grados y el ángulo del segundo eran 300 grados. Esto nos da un ángulo de 360 grados exactamente. Y ahora nuestra magnitud va a ser igual a, vamos a ponerle magnitud 3, va a ser igual a la magnitud 1 por la magnitud 2. Nuestra magnitud 3 entonces va a ser, teníamos que era 4, nuestra primera magnitud, y la segunda pues igual es 4, ¿no? Entonces nuestra magnitud 3 va a ser 4 por 4, pues son 16. Y aquí tenemos los resultados o la ubicación de nuestro tercer punto. Vamos a ver un ejercicio para calcular la potencia de un número complejo, como aquí lo tenemos, nos indica nuestro número complejo, y lo vamos a hacer por el teorema de Moivre, que nos dice que z es igual a r por coseno de teta más i por seno de teta, ¿no? Entonces a esto lo vamos a nosotros a conocer como z, y vamos primeramente a ubicar nuestros puntos aquí en la gráfica, nuestros números reales y nuestros números imaginarios. Nuestros números reales en este caso es el 6, nuestro imaginario es el 8, que más o menos viene siendo por acá arriba. Trazamos nuestro cuadrado, por así decirlo, y ubicamos que el punto aproximadamente está por aquí. Trazamos, y para esto nosotros vamos a necesitar R. Aquí tenemos R,
Aquí tenemos un valor de 8 y aquí un valor de 6, como lo indicamos, ¿no? Entonces, por el medio del teorema de Pitágoras vamos a encontrar nuestra R o nuestra magnitud. Vamos a tener que R va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto más el otro cateto al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz de 6 por 6 al cuadrado son 36. Y la raíz, el 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces R va a ser a la raíz de 100 y la raíz de 100 es igual a 10. Entonces tenemos nuestro valor de R. Y ahora vamos a necesitar también el ángulo, puesto que no nos lo dicen y no es un ángulo notable, no es un triángulo notable. Vamos a utilizar la forma de arco tangente. Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el arco tangente va a ser igual a 8 sobre 6. Y el ángulo de despejando el ángulo va a ser igual a arco tangente de 8 sobre 6. Y esto va a ser igual a 53.1 grados. Ya tenemos nuestro ángulo y nuestra magnitud. Entonces vamos a sustituir, como dice, si vamos a sustituir esta fórmula, entonces dice que si Z es igual a R, que nuestra R dijimos que vale 10, por el coseno de 53.1 más I por el seno de 53.1, entonces Z al cuadrado va a ser igual a 10 a la 10 por el coseno de 10 de 53.1 grados más I por el seno de 10 de 53.1 grados, ¿no? Ahí se me acabó un poco el espacio. Entonces continuamos. Entonces Z a la 10 va a ser igual a 1 por 10 a la 10 por el coseno. Aquí vamos a hacerle un pequeño corchete, por el coseno de 531 grados más el seno de 531 grados, de igual forma. Entonces hacemos estas operaciones y el resultado nos va a dar 1 por 10 por menos 0.98 grados, pero aquí es valor entero ya, más 0.15 y tenemos, y vamos a hacer entonces, lo último que restaría sería multiplicar este por este y este por este. Entonces Z a las 10 nos va a quedar como menos 9.800 millones. Y nos va a quedar como más 1.500 millones. Y este sería nuestro resultado de Z a la 10.